Hola, espero que estés muy bien. En este video vamos a seguir hablando de capacitores, pero ahora a los capacitores les va a pasar algo muy particular. Vamos a agarrar un material que se llama dieléctrico y lo vamos a poner entre medio de las placas de este capacitor. ¿A qué nos va a ayudar este dieléctrico? O más bien, ¿qué características o funciones va a cumplir? Primero que nada, el dieléctrico es un material sólido, con lo cual vamos a poder arrimar o acercar las placas del capacitor lo más que podamos sin que éstas se toquen. Gracias a que es sólido, va a impedir mecánicamente el contacto entre las placas. Otra característica que van a tener estos dieléctricos es que son materiales aislantes. Esto nos está ayudando a que las cargas de una de las placas del capacitor no viajen hacia la otra placa. Con lo cual se mantienen almacenadas las cargas en el capacitor y no vamos a perder esa energía que nosotros depositamos en el capacitor para almacenar cargas. Y la tercera función que cumplen estos dieléctricos es que son materiales que están conformados con dipolos. Con lo cual, al estar inmersos en un campo eléctrico, que en este caso será el campo eléctrico que hay en el capacitor, estos dipolos se acomodan y lo que termina sucediendo es que, gracias al dieléctrico, la capacidad de mi capacitor termina aumentando. Eso lo vamos a ver ahora con un pequeño diagrama en el pizarrón. Vení, acompáñame. A modo ilustrativo, nuestro dieléctrico sería este cuadrado de acá. Es nuestro material eléctrico, en donde vamos a tener todos los dipolos desordenados dentro del dieléctrico. A esto le vamos a sumar nuestro capacitor, que fíjate que está cargado. Tenemos cargas positivas y cargas negativas de un lado. Con lo cual lo que vamos a hacer es abrir este capacitor y poner nuestro material dieléctrico entre medio de este capacitor. Lo que vamos a obtener como resultado es las mismas cargas que yo tenía inicialmente en mi capacitor van a seguir estando en las placas, ya que el dieléctrico es un aislante, pero el campo eléctrico que están generando estas cargas van a reordenar los dipolos que yo tenía en mi dieléctrico. Con lo cual, fíjate que en este orden que yo consigo, esta carga positiva se anula con esta carga negativa, esta positiva con esta negativa, esta positiva con esta negativa, esta positiva con esta negativa. Y lo que termina sucediendo es que yo tengo una acumulación de cargas negativas en la cara positiva de mi capacitor y una acumulación de cargas positivas en la cara negativa de mi capacitor. Con lo cual, si yo tomo esta como mi zona de control y esta como la zona de control de mi cara negativa, lo que obtengo es que en la cara positiva estas cargas negativas van a estar de alguna manera anulando parte de las cargas positivas que tengo acumulado en esta cara izquierda de mi capacitor. Lo que va a hacer es que, como la carga neta termina de alguna manera disminuyendo, el campo eléctrico dentro del capacitor va a disminuir. Lo mismo pasa en este lado de acá. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, como la carga no varía, pero sí estoy induciendo cargas del dieléctrico, lo que va a suceder es que el campo eléctrico va a disminuir, con lo cual la diferencia de potencial en las placas de mi capacitor van a disminuir. Ahora bien, yo a partir de acá puedo tener dos casos. Puedo tener un caso en el cual el capacitor yo lo cargo, lo desconecto de la fuente y le pongo el dieléctrico, que sería este que tengo acá, o agarrarlo, conectarlo a la fuente y sin desconectarlo intercalar el dieléctrico. Bajo esas dos condiciones vamos a encontrar dos situaciones distintas que vamos a ver ahora. Borro acá y arrancamos con eso. Antes de arrancar voy a introducir esta ecuación. Esta ecuación nos permite calcular la diferencia de potencial que hay entre las placas de un capacitor o la diferencia de potencial que hay entre placas planas paralelas cargadas. Ahora bien, esto lo podemos calcular como que la diferencia de potencial va a ser el campo que hay dentro de las placas por la distancia de separación entre las placas. Vamos al caso 1 que te nombré recién. Vamos a agarrar este capacitor, lo vamos a cargar con una pila, vamos a ponerle cierta cantidad de carga y vamos a introducir una cierta diferencia de potencial. Y una vez cargado, vamos a desconectarlo de mi fuente. Una vez que lo desconecto, intercalo mi dieléctrico. La distancia entre las placas no va a variar y vamos a partir de un caso inicial en donde vamos a tener un campo eléctrico inicial, una diferencia de potencial inicial entre sus placas, una carga almacenada inicial y una capacitancia inicial. Y vamos a llevar el sistema a un campo eléctrico final, una diferencia de potencial final, una carga final y una capacitancia final. Con lo que habíamos dicho, lo que podemos decir de este caso es que como el dieléctrico es un aislante, lo primero que va a suceder es que como yo no estoy introduciendo más carga porque lo desconecté de la fuente, la carga final va a ser igual a la carga inicial. No voy a modificar la carga que está almacenada en la placa de mi capacitor. Dado esto, lo que va a suceder es como yo en realidad sí estoy disminuyendo la carga neta que yo tengo en mi zona de control cerca de las placas, sí va a suceder que el campo eléctrico va a disminuir. El campo eléctrico final va a ser el que yo tenía inicialmente dividido la constante dieléctrica de
mi material eléctrico justamente. Esta constante es algo propio del material que está tabulado. Haciendo uso de esta ecuación para calcular la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor, como depende del campo y el campo está disminuyendo, la diferencia de potencial también va a disminuir. La diferencia de potencial entonces va a ser la que yo tenía inicialmente dividida la constante de mi dieléctrico. Y finalmente, si yo hiciera uso de la ecuación de capacidad, ¿sí? Capacidad es igual a carga sobre voltaje, yo lo que encontraría es que al haber disminuido mi voltaje, la capacidad está aumentando. Para una misma carga obtengo un voltaje menor, con lo cual la capacidad final va a ser K veces, o sea, la constante dieléctrica por mi capacidad inicial. Ahora vamos al caso 2. El caso 2, fíjate que yo ahora dibujo mi circuito, esta va a ser mi pila con un voltaje V, tengo mi capacitor, lo cargo al capacitor y sin desconectarlo de la pila paso a intercalar el dieléctrico. ¿Qué va a suceder acá? Lo mismo de recién, voy a tener un campo eléctrico inicial, una diferencia de potencial inicial, carga inicial y capacitancia inicial. Y todo esto va a traducirse a un estado final de mi capacitor. ¿Qué es lo que está haciendo la fuente en este caso? La fuente me está obligando a tener una diferencia de voltaje V, con lo cual, como me está obligando a tener esa diferencia de potencial, el capacitor no le queda otra que mantener la diferencia de potencial. Con lo cual, en este caso, la diferencia de potencial final que tengo entre las placas de mi capacitor va a ser igual a la inicial culpa de esta fuente que yo tengo conectada. Y dada esta ecuación, lo mismo pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico final es igual a la inicial. Ahora, ¿cómo logro yo mantener mi diferencia de potencial si le estoy intercalando un dieléctrico que está acumulando cargas en las placas de mi capacitor? Justamente como mi campo tiende a disminuir, para mantener la diferencia de potencial, la fuente le va a dar más carga a mi capacitor. Con lo cual, la carga final de mi capacitor va a ser K veces la carga inicial que yo tenía. Y con la capacidad termina sucediendo exactamente lo mismo. ¿Sí? La capacidad termina aumentando. ¿Sí? Entonces, esto es importante. En ambos casos, lo que sabemos es que la capacidad está aumentando. Puedo almacenar más carga para una misma diferencia de potencial. Y resumiendo, caso 1 lo que está sucediendo es, baja mi diferencia de potencial, mi carga permanece constante, y en el caso 2, la diferencia de potencial se mantiene constante a costa de aumentar la carga almacenada en el capacitor. Borro acá y hacemos un ejercicio. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Tenemos un capacitor de placas paralelas que se conecta a una fuente y sin desconectarlo de la fuente se introduce el dieléctrico. Entonces estamos hablando del caso 2. Con lo cual, lo que vimos en el caso 2 es que la diferencia de potencial no varía, con lo cual la diferencia de potencial final va a ser igual a la inicial. Nos da un valor de constante dieléctrica, nos dice que la constante dieléctrica es igual a 2. Y como habíamos visto en el caso 2, la carga aumentaba en función de la constante eléctrica. Con lo cual la carga final que yo voy a tener va a ser K veces la carga inicial. Y lo que me pide el ejercicio es calcular la relación que hay entre la energía final del capacitor, esto no es campo, es energía final del capacitor, dividido la energía inicial que tenía el capacitor. Con lo cual planteamos nuestra ecuación. Primero, la energía inicial va a ser un medio de la carga inicial por la diferencia de voltaje inicial. Y la energía final va a ser un medio de nuestra carga final por la diferencia de voltaje final. Con lo cual hacemos E2 sobre E1. Esto va a ser igual. Copio lo que significa E2, un medio de la carga final por la diferencia de voltaje final. Y copio lo que es E1, un medio de la carga inicial por la diferencia de voltaje inicial. Ahora bien, esta carga final nosotros sabemos que es K veces la carga inicial y que el voltaje inicial es igual al final, con lo cual hacemos este reemplazo. ¿Qué nos permite hacer esto? El 1 medio se va con el 1 medio. La carga inicial se va con la carga inicial y la diferencia de voltaje final se va con la diferencia de voltaje final, lo cual encontramos que nuestra relación entre energías es igual acá, que el ejercicio nos la da, es 2. Con lo cual, la energía final que yo estoy obteniendo en este caso va a ser el doble de lo que yo tenía inicialmente. Te invito a que este mismo ejercicio con este mismo caso de constante eléctrica igual a 2 lo practiques para el caso 1, en el cual yo desconecto de la fuente y la diferencia de voltaje final va a disminuir, pero la carga se va a mantener. Te invito a que lo plantees y veas qué pasa. Eso fue todo lo que teníamos que saber en cuanto a los dieléctricos en los capacitores. ¿Qué es lo que tiene que quedarte? Lo importante es saber que en cualquiera de los dos casos la capacidad final va a aumentar y dependiendo de si estamos en el caso 1 o en el caso 2, es lo que va a suceder en cuanto a las diferencias de voltaje, los campos eléctricos y las cargas almacenadas en el capacitor. Así que bien, te dejo para que sigas practicando a rolete. Nos vemos. Chau, chau.